Amén. Vamos a abrir la palabra, por favor, en el libro de Juan, capítulo 7 y verso 37. Juan, capítulo 7 y verso 37 y 38. Dice así: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Leo de nuevo. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto ocurrió el último día de la fiesta. Para los que no están tan familiarizados con el tema, solamente déjeme mencionarle que la palabra de Dios enseña que todo varón mayor de 12 años tenía que subir a Jerusalén 3 veces al año, durante Pascua, durante Pentecostés y durante tabernáculos. Amén. En su primera venida, Jesús cumplió 4 fiestas. Jesús murió como Cordero Pascual a la hora que moría el Cordero Pascual. Jesús estuvo en panes sin levadura en la sepultura. En él durante 3 días y 3 noches se buscó levadura y no se encontró levadura en él. Jesús resucitó como primicias el día de las primicias. A la hora que el sumo sacerdote presentaba las primicias, él estaba entrando en el lugar santísimo a presentar las primicias delante del Padre. Jesús caminó 40 días más resucitado, apareciéndole a muchos, hasta que al día 40 desapareció, escondido por las nubes, y le dijo: no se vayan hasta que sean investidos de poder. En la cuenta del Homer, desde el día de las primicias se cuentan 50 días, y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. ¿Aló? ¿Por qué es tan importante que usted pueda seguir las fiestas en este tiempo y ajustarse al tiempo? Porque faltan 3 fiestas por cumplir: Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. ¿Aló? Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, porque él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alguien está conmigo? Yom Kippur es el juicio de las naciones, y tabernáculos habla de aquellos 40 largos años que el pueblo estuvo en el desierto. Aquellos tiempos donde el pueblo habitaba con el Señor y el Señor habitaba con ellos, en una columna de nube y en una columna de fuego. Y así volverá a ser en el milenio. ¿Usted sabe, hermano, lo que es 1000 años sin diablo? ¿Aló? Usted que toda la vida le echa la culpa al diablo, ahora ¿quién le va a echar la culpa, hermano? Porque dice la palabra que será atado por 1000 años. ¿Aló? Y durante ese tiempo el libro de Zacarías capítulo 14 dice que todas las naciones tendrán que volver a subir a Jerusalén. Ya no podremos celebrar la fiesta aquí en Costa Rica, sino que de año en año tendrá que ir una comitiva, tendrá que subir. Yo espero, hermano, que el Señor me resucite y también poder ir a celebrar a Jerusalén la fiesta de los tabernáculos. Pero dice la Biblia que si Egipto no subiere, Dios no enviará agua a Egipto. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Ahora, diga conmigo: el último gran día de la fiesta. Tabernáculos inicia el día 14 y finaliza el día 15, y finaliza el día 22. Pero el último día de la fiesta, el día número 8, ocurría lo siguiente. Los pueblos, la gente hacía, diga conmigo, enramadas. Una
cabaña improvisada y tomaban ramas de palmera y empezaban a mecerlas. Y hacían como un pasillo. Imagínense 100,000, 200,000, 400,000 personas haciendo un pasillo, mientras el sacerdote tomaba una vasija de oro y caminaba hasta el estanque de Siloé. Y cuando regresaba del estanque de Siloé, hermano amado, él regresaba con la vasija que tenía una capacidad más o menos para 1,5 litros. Volvía con el agua llena y mientras él caminaba, recitaban Isaías 12:3. Sacad con gozo aguas de la fuente de la salvación. El agua se subía sobre el templo y se derramaba en una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de levitas, acompañado con flautas, cantaban el Gelel, es decir, del Salmo 113 al Salmo 118. Cuando llegaban a las palabras, alabad al Señor porque Él es bueno, del Salmo 118:1, todo el pueblo gritaba, alabad al Señor porque Él es bueno. Vamos, hagámoslo todos. 1, 2, 3. Alabad al Señor porque Él es bueno. Y seguían cantando los levitas, y cuando llegaban al Salmo 118, verso 25, que dice, oh Señor, sálvanos ahora. Grite conmigo, oh Señor, sálvanos ahora. Y cuando llegaban, hermano amado, y seguían leyendo en el verso 29, todos gritaban, alabad al Señor porque Él es bueno. 1, 2, 3. Alabad al Señor porque Él es bueno. Ahora multiplique eso por unas voces de 100,000, 200,000 o 300,000 personas gritando. Mientras eso ocurría, el sacerdote llevaba el agua, le daba 7 vueltas al altar recordando cuando le dieron 7 vueltas a Jericó y los muros se cayeron. Gritaban alabando al Señor que les dio agua de la roca. ¿Alguien está conmigo todavía? Y mientras están en eso, Jesús se pone en pie y alza la voz y grita, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Amén. Entonces, ayer empezamos a estudiar este pasaje. Diga conmigo la fiesta número 7. Ahora diga conmigo, si hay 7 fiestas y se habla del capítulo 7, entonces es porque hay aguas en los demás capítulos. Amén. Si usted agarra esta prédica en internet, le pago. ¿Aló? Porque hay predicadores que solo predican lo que hay en internet. ¿Aló? El sábado andan buscando a ver qué predico. Y les hablé ayer, diga conmigo, las aguas del capítulo 1. Las aguas del río. Las aguas que producen identidad. Dice la palabra que cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado, él entró un desconocido, pero salió el elegido. Entró Jesús al agua, pero salió el Cristo. ¿Alguien está conmigo? Al agua entró el hombre, pero del agua salió el Hijo de Dios. ¿Aló? Al agua entró el carpintero, pero del agua salió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque las aguas revelaron quién era Jesús. Y dice que cuando subía del bautismo, se oyó una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Diga conmigo, las aguas del río que producen identidad. Ya no puedo regresar ahí, regresa a la transmisión de ayer. Amén. Diga conmigo, las aguas del capítulo 2. Las aguas del capítulo 2 son las aguas de la tinaja. ¿Aló? Porque dice que habían 7 vasijas.
que contenían agua. Habían 6 vasijas que contenían agua. El número 6 en la Biblia es número de hombre, porque Dios creó al hombre en el sexto día. Así que diga conmigo: las aguas de la vasija que revelan contenido. La pregunta es: ¿de qué está lleno? ¿Está lleno de agua o está lleno de vino? ¿Aló? Si hoy le preguntáramos al maestresala que te probara, ¿a qué sabe? ¿A vino o agua? ¿A un hombre terrenal o a un hombre espiritual? ¿Alguien está conmigo todavía? Ya no tengo tiempo para regresar ahí. Diga conmigo: las aguas del capítulo 3. Las aguas del capítulo 3 son las aguas que se le revelaron a Nicodemo. ¿Aló? Diga conmigo: las aguas llovidas. Las aguas llovidas. ¿Aló? ¿Por qué las aguas llovidas? Porque la palabra de Dios dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Dice la palabra: y yo enviaré la palabra y no volverá a mí vacía, sino que como la lluvia desciende y hace germinar, así será la palabra que sale de mi boca. ¿Aló? Nicodemo había sido llamado para ser el primer sacerdote en reconocer a Jesús como el Mesías, para ser el primer maestro de la ley en reconocer al maestro como Mesías, para ser el primer anciano de Israel en reconocer al Jesús como Mesías. Pero el problema de Nicodemo es que él actuaba de noche. Él era un cristiano de la secreta. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que diga conmigo: las aguas llovidas que producen transformación. El problema de Nicodemo fue que nunca fue cambiado. Siempre siguió siendo el mismo. ¿Aló? Nicodemo siempre siguió siendo el mismo. Nunca se reveló, nunca creció. Es decir, que nunca llegó a ser lo que debía ser. ¿Sabes qué significa Nicodemo? Significa sobrio en público, pero él operaba en privado. ¿Aló? Y la pregunta es: ¿cuál es tu nombre espiritual? Porque Dios le cambia nombre a la gente. Porque cuando vio a Simón Pedro, diga conmigo Simón, le dijo: tú vas a ser Pedro. ¿Aló? Cuando vio a Jacobo, le dijo: este es Boanerges, este es hijo del trueno. ¿Aló? Cuando los discípulos vieron a José, le cambiaron por nombre a Bernabé. La palabra dice que tengo un nombre nuevo escrito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Y finalizamos ayer en este poderoso pasaje de el libro de Isaías capítulo 9 verso 6, que dice: el Señor envió la palabra a Jacob y cayó en Israel. ¿Qué dice la palabra? Isaías capítulo 9 verso 8: el Señor envió la palabra a Jacob, pero ¿dónde cae? ¿Sabes por qué no se cumplen las palabras proféticas que te dicen? Porque usted sigue siendo Jacob. Nunca llega a la dimensión de Israel. Y la palabra se envía a Jacob, pero cae sobre Israel. ¿Alguien quiere que la palabra profética se cumpla? Tienes que dejar de ser Jacob y llegar a la dimensión de Israel. ¿Alguien está conmigo? Ahora diga conmigo: las aguas del capítulo 4 de Juan, las aguas del pozo, las aguas subterráneas, las aguas de la mujer samaritana, las aguas de la fiesta de Pentecostés, las aguas de la asignación. Juan capítulo 4 verso 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué te daría? ¿Por qué soy salvo en Pascua? ¿Para qué soy santificado en panes sin levadura? ¿Para qué soy transformado en primicias? Alguien que diga conmigo: para servir en Pentecostés. La zarza arde con propósito.
Cuando se le apareció la zarza a Moisés y Moisés vio la zarza ardiendo, no era para que hiciera culto alrededor de la zarza, no era para que danzara alrededor de la zarza. La zarza le decía: ve a Egipto y liberta. Ese tiene demasiado power. Perdón a los amados que están en internet, nos fuimos un momento, pero ya regresamos. Diga conmigo: las aguas del pozo. Las aguas que traen asignación. Las aguas del pozo alcanzaron a la mujer samaritana. Cuando las aguas del pozo, hermano, entraron en ella, revelaron la asignación. Había venido a buscar agua refugiándose bajo el sol abrasador del mediodía, pero cuando las aguas entraron en ella, supo lo que tenía que hacer. Dice la palabra: la mujer dejó su cántaro, Juan 4:28, junto al pozo y volvió a la aldea, mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Diga conmigo: dejó el cántaro. Siempre que haya asignación hay algo que tiene que dejar. ¿Alguien está conmigo todavía? Siempre que hay asignación hay algo que tiene que soltar. La pregunta es: ¿qué es lo que usted tiene que soltar que no ha podido soltar? ¿Aló? A veces estamos tan agarrados a ese cántaro que me ha servido para esconderme del sol abrasador del mediodía, pero estoy agarrado a ese cántaro. Diga conmigo: dejó el cántaro. Diga conmigo: volvió a la aldea. La pregunta es: ¿dónde tienes que regresar? ¿Aló? Y empezó a decir. Diga conmigo: decir. Tenía que hacer obra evangelística, que eso es asignación. Diga conmigo: las aguas del pozo. ¿Que producen qué? Asignación. Las aguas del pozo no se adquieren por gracia, ni por sed, ni por exposición, sino por crecimiento. Estas aguas son aguas subterráneas, que se alcanzan con la profundidad de la raíz. Juan 4:11. Pero Señor, usted no tiene soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. Alguien que diga conmigo: raíz. Alguien que diga conmigo: raíz. Las aguas del pozo no son como las aguas del río. La salvación es gratis. ¿Cuántos dicen amén? Las aguas del pozo no son como las aguas de la tinaja, que es para limpieza. Las aguas del pozo no son como las aguas llovidas que me caen cuando escucho un hombre de Dios predicando. Las aguas del pozo, para alcanzarlas tengo que cavar, y tengo que cavar profundo, y tengo que llegar a raíces, tengo que llegar a aguas subterráneas que solamente a través del crecimiento llego. ¿Alguien quiere las aguas del pozo?
La salvación te vendrá gratis, pero la asignación tendrás que crecer, tendrás que esforzarte, tendrás que trabajar todos los días para llegar allá. Aló. Las aguas del pozo vienen a través del pacto del séptimo esposo. Dice en verso 18, porque 5 esposos has tenido, y el que tienes ahora, diga conmigo 6. Y el que con ahora vives, ciertamente dice la verdad, dice la mujer. Jesús le dijo, o la mujer le dice, me parece que eres profeta. Diga conmigo, el profeta es el séptimo esposo. Aló. Hay gente que tiene que casarse con Jesús. Hay gente que le tiene que entregar la vida a Jesús. Hay gente que se tiene que convertir del corazón y de la bolsa para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, las aguas del pozo son las aguas de la adoración. Las aguas de la verdadera adoración no son llovidas, no son subterráneas. Son aguas que brotan en los desiertos, en la soledad, en el abandono, en la paciencia. Por eso, en medio de la persecución de Saúl con David, él decía, el sol me fatiga de día y la luna de noche. Es ahí donde sale la verdadera adoración. Adoración no es cuando compro casa. Adoración es cuando pierdo la casa. Adoración no es cuando compro carro. Adoración es cuando puedo adorarlo, aunque no tenga carro. Hay adoradores y hay artistas. ¿Cuál es la diferencia? Quítele la gente y se van a revelar. Porque el artista solamente opera donde hay público. Pero el adorador, sus mejores adoradores salen. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso en mí cántico nuevo. Pero se acercó el tiempo, verso 23. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu y todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué verdad? Porque existe lo falso. Job fue acusado de ser un falso adorador. Alguien que diga conmigo, motivaciones. ¿Acaso te mejor a Dios de balde? ¿No lo has bendecido? Todo lo que pone en las manos lo prospera, pero ¿aló? ¿Alguien está conmigo todavía? Las aguas del pozo brotan para cumplir asignación. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de quien me envió y que termine su obra. Diga conmigo, las aguas del pozo. Las aguas que vienen para revelar, para generar asignación. Diga conmigo, las aguas del capítulo 5. Aló. Las aguas del estanque. Las aguas de Betesda. Las aguas del hombre enfermo por 38 años. Las aguas entre Pentecostés y John Terúa. Diga conmigo, las aguas estancadas que traen enfermedad. Juan capítulo 5 verso 2. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, estaban tendidos. Uno de ellos, un hombre que hacía 38 años, estaba enfermo. Diga conmigo, las aguas del estanque que producen enfermedad. Las aguas estancadas se visten de oportunidad,
cerca del estanque de las ovejas, para que no le quede muy largo a las ovejas, porque pobrecitas. Aló. Hay alguien que vive a 2 kilómetros de acá me dijo: pastor, me voy a cambiar de iglesia porque está muy largo. Aló. Si quieres ir a tu estanque, dale. Aló. Las aguas estancadas se visten de religiosidad. Alguien que diga conmigo: Betelda. ¿Sabe qué significa? Casa de misericordia. Aló. Venid al Ministerio Internacional Casa de Misericordia. Tiene un nombre lindo. Las aguas estancadas se visten de espiritualidad. 5 pórticos. Ahí estaba el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Aló. Las aguas estancadas se visten de comunidad. Había una multitud, pero Jesús no fue a la multitud, Jesús fue a uno. Las aguas estancadas que ocultan enfermedad. Había una multitud, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Alguien está conmigo todavía? Las aguas estancadas se dañan. Ezequiel capítulo 47 verso 11 dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Sus pantanos y sus lagunas, agua estancada, no se sanearán. Las cisternas son estanques para captar aguas del cielo. Los estanques producen ranas y los sapos se reproducen en ellas. Ahí va a haber movimiento de demonios. Aló. En los estanques hay enfermedad. En los estanques hay agua, pero no es potable. El agua que no corre a los 3 días se daña. Una gran cantidad de agua potable puede ser dañada por una pequeña cantidad de agua que no sea potable. En un estanque de agua potable basta una orinada de un perrito para que todo se vaya al suelo. ¿Alguien está conmigo todavía? Primera de Reyes 22:38 dice: después lavaron su carro junto al estanque de Samaria. Alguien que diga conmigo: estanque de Samaria. Y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas. Pastor, eso está duro, pero está en la palabra. Diga conmigo: aguas estancadas. ¿Aló? Y ya no nos damos cuenta dónde empezó la contaminación. Jesús no metió al paralítico en el estanque. Cuando Jesús supo que hacía tanto tiempo tenía la enfermedad, le preguntó: ¿quiere recuperar su salud? Hermano, la gente se acostumbra a beber agua estancada que produce enfermedad. ¿Aló? ¿Te gustaría recuperar la salud? ¿Por qué Jesús pregunta eso? Hay gente que no te ayudará a sanar porque mantenerte enfermo es un negocio. Mira qué impresionante, Albán. A este hombre no tenía quien lo metiera al agua, pero por 38 años tenía quien le trajera comida al estanque. Porque hay gente que no te ayudará a sanar porque mantenerte enfermo es su negocio. Se me fueron los amenes y los aleluya. ¿Cómo es posible que no tenía nadie que lo ayudara a meterse al agua, pero tenía quien lo mantenía vivo en el estanque? Diga conmigo: las aguas movidas del estanque. Las aguas movidas del estanque que traen sanidad. Juan 5 verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Solamente la agitación angelical de Dios de tiempo en tiempo sobre las aguas pueden producir sanidad. Para trabajar con agua estancada debes tener asociación con ángeles.
Oh, hermano amado, yo vine a profetizarle a alguien que los ángeles de Dios van a empezar a moverse en tu estanque. Que no importa cuánto tiempo hace que no te mueves y cuánto tiempo está esa agua estancada, ángeles de Dios van a mover esas aguas. Ángeles de Dios que suben y descienden sobre tu cabeza. Que te va a ocurrir lo que ocurrió a Jacob, que puso su cabeza en una piedra, pero ángeles de Dios subían y ángeles de Dios bajaban. El agua estancada se termina cuando inicia el movimiento. Y Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Verso 8. Y el verso 9 dice: y al instante, alguien que diga conmigo, al instante, el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. ¿Sabes por qué hay que enrollar la camilla? Porque si usted la deja ahí, llega otro para estar 38 años más en ese lugar. ¿Cuántos quieren movimiento del agua? Oh, yo declaro en el nombre de Jesús que viene movimiento de agua sobre la iglesia, pastor. Que viene movimiento de agua sobre esta iglesia. Que viene movimiento, que el agua deja de estar estancada. Hemos estado mucho tiempo parados, demasiado tiempo parados. Es tiempo de que las aguas del río, las aguas del pozo, las aguas de la vasija se muevan. Diga conmigo, las aguas del capítulo 6. ¿Cuántos han leído el capítulo 6 de Juan? Cuando el Señor me daba esta palabra, le dije: ahora sí se fregó la cosa. Porque en todos los capítulos hay agua, pero en el capítulo 6 no hay agua, pero hay peces. Y los peces son del agua. Alguien que diga conmigo: las aguas del desierto, las aguas del muchacho, las aguas del conocimiento, las aguas de Yom Kippur, las aguas de la provisión de Dios. ¿Alguien está conmigo? El que no tiene conocimiento, para encontrar agua en el desierto, en medio del desierto, se morirá. Sí, se morirá buscando un río en el desierto. En el desierto no hay ríos que bajen de la montaña, como para encontrar el río que tenía Juan el Bautista. Aló. En el desierto no hay aguas en la tinaja. El desierto es tan terrible que el agua de las tinajas se evapora. En el desierto no hay aguas llovidas, no hay pozos, no hay estanques. Pero en el desierto, alguien que diga conmigo, sí hay agua. Las aguas contenidas en tallos, en raíces. Aló. Y solamente el conocimiento las descubre. Tienes que ser un conocedor para sobrevivir en el desierto. Diga conmigo, las aguas contenidas que traen provisión. Juan capítulo 6, verso 9. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Diga conmigo, 2 pececillos. Lo interesante es que dice que Jesús partió el pan, pero no dice que partió los peces. Es decir, que se alimentó 5,000 personas. Aquellos 2 pececillos se multiplicaron al menos en 5,000 pececillos. Porque el pan es creación del hombre y todo lo que el hombre crea hace parte. Pero el pez es creación de Dios. Y lo que Dios da, Dios no lo parte. Yo vine a profetizarle a alguien que Dios está a punto de darte algo que no será partido, que será tu porción, que será para ti, que no tendrás que compartirlo con nadie, porque vendrá de Dios para tu vida. ¿Cómo se producen peces en el desierto? Usted me dice, pastor, es que esos 2 pececillos venían muertos. Pero la pregunta es, ¿cómo se multiplicaron los peces en el desierto? Y entendí algo. Aquel que tiene agua dentro, los milagros le ocurren aunque esté en medio desierto, porque tiene aguas dentro de él. ¿Qué tiene?
Alguien diga conmigo: el que tiene sed, venga a mí y beba. La clave aquí, hermano, está en el muchacho. Todo en el reino de Dios se multiplica, pero con una semilla. Si usted pone lo poco que usted tiene en las manos de Dios, Dios hará lo sobrenatural. 2 no se pueden multiplicar en 5,000, pero así ocurrió. Ahora diga conmigo las aguas del capítulo 7. Las aguas del manantial. Las aguas del capítulo 1, ¿cuáles eran? Diga conmigo: las aguas del río. ¿Aló? Diga conmigo: las aguas del capítulo 2. Las aguas de la tinaja. Las aguas del capítulo 3, las aguas llovidas. ¿Aló? Las aguas del capítulo 4, las aguas del pozo. Las aguas del capítulo 5, las aguas del estanque. Las aguas del capítulo 6, las aguas contenidas en el desierto. Ahora las aguas del capítulo 7, las aguas que brotan del manantial. Las aguas de Siloé, las aguas del sacerdote, las aguas de la fiesta de los tabernáculos, las aguas de vida. Jesús, puesto en pie, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es el requisito? Diga conmigo: tener sed. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Y me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Si alguno tiene sed, número 1. Número 2, venga. Y número 3, beba. Las aguas internas que traen perfección. Las aguas internas que traen perfección. Las aguas no son un río que viene de la montaña. No son las aguas recogidas en la tinaja. No son las aguas llovidas. Tampoco son las aguas del pozo o las aguas del estanque. Ni son las aguas contenidas en el desierto. Son un manantial. Alguien que grite conmigo: manantial. Este manantial es el resultado de juntar las aguas anteriores. Es el resultado de juntar Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur, y juntarlo todo en la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien está conmigo? Es como el menorá. La menorá es una sola lámpara, pero tiene 7 brazos. Diga conmigo: Jesús es la fuente de 7 aguas. Es un manantial que brota, pero todos los que beban del agua que yo les doy volverán a tener sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de nosotros y les da vida eterna. Ayer compartía con ustedes el asunto que Adán tenía un problema. Dios creó a Adán, cuando Adán se despertó, porque él es la última creación, habían animales, y Adán se da cuenta que está la vaca con el toro, aló, está la yegua con el caballo, está el rinoceronte con la rinoceronta, está la gallina con su gallo, aló, está la paloma con su palomo. Y Adán buscaba y decía: no puede ser que Dios a mí me haya dejado sonto. Y Adán busca por 18 años. 18 años buscando. Para Adán no se halló ayuda idónea. Pero el problema de Adán es que buscaba afuera lo que Dios había puesto dentro de él. Pues dice Génesis capítulo 5: y llamó el nombre de ellos, en plural, Adán. Dios creó al hombre, hembra y mujer, pero Eva estaba dentro de Adán. Diga conmigo: tenía que sacarla. La esposa, usted piensa que anda por ahí marcando chicle. Aló, está dentro de usted.
Esa empresa que usted quiere no está fuera de usted. La iglesia que usted quiere no está fuera de usted, está dentro. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ya Dios lo puso, correrán ríos de agua viva. Puedes ponerte de pie, por favor. Vamos a volver a la música, chicos. Levanta tus manos al Señor. ¿Alguien tiene sed aquí? ¿Hay alguien que tiene sed aquí? Si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, yo creo que esta palabra tiene el potencial para traer un movimiento sobre tu vida. La palabra fue enviada a Jacob, pero cayó sobre Israel. Habrá un Israel aquí. Habrá algún Boanerges aquí. Habrá algún Pedro aquí. Habrá aquí algún Josué que envíe la palabra, pero caiga sobre el fruto correcto. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el mismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir quejándote y diciendo una y otra vez: es que, Señor, tú no me diste, tú no me bendices? Dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y usted esperando que alguien lo bendiga. Bebe del agua, bebe del agua. Deja de vivir en las aguas del estanque que producen enfermedad y ve al manantial que dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Levante sus manos al Rey.